Se va a la verga el Bulk. Bienvenidos a los magios, camaradas. Recuerden que we do. Buenas noches y bienvenidos una vez más a su podcast favorito titulado Los Magios de Homero Archundia. El día de hoy nos hemos reunido los hermanos magios para discutir un tema que va a estar muy bueno, que va a estar muy amplio, que nos va a dar mucho debate y mucho de qué hablar. Ya lo estuvimos viendo aquí en la plática previa. Pero antes de entrar al debate y decir cuál es, todos vemos con mucho gusto a Don Gusabio que va llegando. Don Gusabio, ¿cómo está usted, Mr. Davo? Buenas noches, hermanos magios. Feliz de compartir con ustedes como siempre. Agradecido de su esfuerzo de todos los que conversamos aquí en Los Magios o nos escuchamos. Un tema más, una pieza más del gran rompecabezas que hemos estado descubriendo. Ansioso por comenzar. Bienvenidos. Así es, bienvenidos y de regreso al cubil felino, Mr. Rich. Ya se había tomado vacaciones. Yo estaba muerto. Andaba de parranda. No, nada de eso, amigos. Estaba chambeando. Estaba chambeando, era bueno. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Reincorporándome a esta sesión de los magios de Homero Archundia. Con un tema interesante que marcó importantes cambios en la cultura y la ciencia, inclusive en la humanidad, ¿no? Y vamos a estar viendo un temita bastante amplio. Esperemos ahí Don Bulky nos va a ir guiando como nuestro Moisés, güey. Como nuestro Moisés. Parta el agua de la sabiduría, mi buen Mr. Bulk. Preséntese y platícanos de qué vamos a hablar hoy porque no hemos dicho. Gracias, buenas noches a mis compañeros magios. Les decía antes de entrar aquí a la cabina, al lugar de grabación, que me preguntaba Grace, mi pareja, que cuánto tiempo más íbamos a seguir con esto. Vamos para 50 capítulos. Le dije, hasta que no haya temas que hablar en el mundo. Y eso nunca va a pasar porque hay tantas cosas, y creo que lo que nos ha llevado a permanecer es el hambre, el gusto, sobre todo ya se los dije en otro capítulo, de encontrar con quien puedas debatir, analizar, estudiar. Entonces nos ha ayudado mucho, cada quien en lo personal, cada quien dirá en qué manera y hacia dónde y en qué niveles, en sus propios labios, el describir. Pero a mí muy feliz porque he aprendido mucho, incluso podría decir que a veces más que la escuela o lo que no estudié en la primaria o secundaria, del mundo, de la historia, del poder, de la cultura, de la educación, de temas actuales, y debatir siempre, ya lo dije en algún intro alguna vez, debatirlo y compartirlo y escuchar las opiniones de cada quien y desde distintas perspectivas te alimenta más y te nutre. Sí. Entonces hoy vamos a hablar ya saben que últimamente nos mama hablar del poder, de la política, de esos temas históricos tan cabrones, de las revoluciones. El poder está en todo. Pero hoy vamos a hablar de un tema que también va ligado. No lo vamos a desprender de ello porque hay una línea, un hilo que lo une, que es parte de esa construcción del tejido social, de la cultura, de la sociedad, hacia el poder también y la influencia. Vamos a hablar de los movimientos artísticos, sobre todo de los más representativos que han marcado pautas en la historia del mundo, y vamos a ver por qué. Entonces vamos a hablar de los movimientos y vamos a ir como haciendo preámbulo, lo decía el Davo antes de entrar aquí, cómo se va hilando cada tema del gran rompecabezas de la historia del mundo, de la sociedad, de la cultura, de las guerras, de cómo
esas preguntas del por qué somos lo que somos hoy y por qué tenemos que saber de historia, pues ahora sí que cultura general de todo. Y Para no conocernos. podríamos hablar de cultura general sin también mencionar los movimientos artísticos Claro, parte y su fundamental. influencia. Entonces ese es nuestro tema el día de hoy. Es interesante, vamos a presentar los principales movimientos, los principales artistas, y al final creo que cada quien su propia perspectiva en el tema de la educación, cultura, influencia social, cultural, económica. ¿Te parece si damos un como preámbulo a movimiento artístico? Sí, Obviamente refiriéndonos a qué es arte o qué es una manifestación artística, para no caer en la ambigüedad o en la generalidad de entonces cualquier cosa es un movimiento artístico, porque ahorita vamos a enunciar cómo no solo es una obra pictórica o escultórica, sino también corresponde a un pensamiento, corresponde a un movimiento social. Entonces, ¿qué es una manifestación artística o a qué se deviene? Yo creo que es la primera pregunta que se me vino a mí a la mente es si es una condición inherente o una acción exclusiva de los humanos o de la humanidad. Es algo, sin duda, que lo hemos tenido desde siempre. Hemos visto manifestaciones artísticas desde antes de que los humanos fuéramos los humanos que somos, o sea, desde que no éramos esta misma especie, ya había manifestaciones artísticas como, pues tratando simplemente de representar de manera material, muchas veces la realidad o muchas veces alguna otra cosa, no sé, un poco más metafórica. Es una lástima que poco haya sobrevivido de lo realmente antiguo. Precisamente porque es realmente antiguo. Algunas vasijas, algunos pigmentos, algunas pinturas rupestres en algunas cuevas, pero creo que para englobarlo bien, creo que es una manifestación. Yo creo que sí sería exclusiva de la humanidad. No sé ustedes qué piensan. Fíjate, no lo había analizado de esa manera, pero ahora que lo dices, esa necesidad de expresarte individual y colectivamente. Si nos vamos a los primeros orígenes y hablamos de los sumerios, las primeras letras que son parte de lo artístico también. Hay arte, lo dijimos en el discurso. Hay un arte dentro de ello del cómo expresarte, el punto del coma, el la ritmo, métrica, en el la ritmo, métrica, en lo que te hace sentir. Creo que esa es una de las características del arte. las primeras pinturas en cuevas, de describir la caza de mamuts, lo más básico. La música, tú lo dijiste, el bailar como monos, el reunirse a través de la fogata. En ritmos monótonos primero, simplemente Entonces, llevando creo el que ritmo. va unado a la sociedad humana desde los primeros inicios, las expresiones. Tratar de expresar Y documentar, exactamente. ¿no? Creo que lo que sucede también Y generar, yo creo que esa es la clave también, o una de las claves características, o de las características claves, mejor dicho, del arte, que es generar una emoción, generar una respuesta, generar una sensación, generar algo. O sea, ahí creo que es donde se comienza a diferenciar entre una expresión artística, lo que podría llamarse arte o no. Además que te habla de una cultura o determinadas culturas, cómo se comportaban, cómo se expresaban, cómo se comunicaban. Voy a regresar otra vez con ese pinche pendejo de Yuval, pero él lo dice también muy bien. No debe estar tan pendejo el señor. Habla de ello también, de lo que hablábamos, de los chismecillos, de la comunicación, de las expresiones. Son importantes para conocer la evolución dentro de las sociedades. Y eso te explica los comportamientos, y lo decíamos aquí en los chats que tenemos en el grupo de los magios, hablando particularmente de la música, la influencia que hay dentro de... Y te refleja lo que pasa dentro de una sociedad. Claro, es una expresión. Es un snapshot, Y dejas legados que pueden cambiar esa tribu, esa sociedad, ese conocimiento se va transmitiendo, porque ¿qué perdura?
lo que decía el patriarca, la matriarca, ese güey va a morir. Pero ¿cómo va a seguir su enseñanza o lo que hacíamos o lo que decían los viejos maneras, o la sabiduría? ¿Cómo se transmite? Claro. Además de la palabra, por supuesto, sino por las representaciones en las canciones, en los cuadros, en los mosaicos, en todas esas expresiones se transmite de generaciones y creo que es una parte de dejar un legado y transmitir al futuro. Y es bivalente considerando el hecho de que no solo relata un snapshot, como lo dijimos, de lo que está viviendo la sociedad, ni de lo que está pensando, sino también de manera tecnológica es un relato de cómo está y en qué momento y en qué punto, porque las técnicas, los materiales, las técnicas se van modificando, se van experimentando, se van perfeccionando, que es lo que poco a poco y el conjunto va a dar, o en su conjunto se va a dar lo que son los movimientos artísticos como tal. Sí. La literatura, la expresión de lo que sucede en cada momento. Muy, muy chingón el intro. La verdad que pensé, lo dijeron en algún momento del principio, pero una revolución sin armas, un movimiento. Está muy chingón este tema porque no es de un cabrón, no de una historia sola, sino de la sociedad. La suma de historias. De la sociedad, de muchos intereses, lo vamos a ver. Sí, claro. Bueno, el Renacimiento fue un movimiento artístico y filosófico producido en Europa a finales del siglo XV. En Italia específicamente. Florencia, Italia. En Florencia, Italia. Y tiene un porqué. Se produjo en Florencia, Italia. Se produce en Florencia, Italia porque son los remanentes del Imperio Romano. Ahí hubo, lo decía Mr. Bulk antes de empezar a grabar, la concentración de todos estos manifestaciones artísticas, pues donde es el centro del poder y donde quien lo paga. Okay. Escucha lo del poder. Buscaba el renacer de la cultura grecolatina. Así es, retomar lo que ya no se hacía. Romana. Seña de identidad. Las élites florentinas, o sea, los del varo le pusieron para que eso fuera así. Los Medici y muchos más, pero particularmente los Medici. Pusieron en marcha el programa artístico para diferenciarse de los bárbaros del norte, alemanes del Sacro Imperio, apelando a su pasado romano. También una parte de nos vamos a distinguir de esos hijos de puta de manera cultural, sin las armas, es una revolución. Primos todos, cabrón, casados de las monarquías y casados pero entre ellos. ellos. Pero es lo que te decía, cómo transmitir claro. de dónde venimos y qué somos y cómo... Impulsado. ¿Cómo decir que estuve aquí? Impulsado por el capital. Características, entre otros, características, individualismo. En las estatuas y en las pinturas se empieza a ver ese tema. Racionalismo. Cuestionar la fe para encontrar nuevos conocimientos. Sí, un antropocentrismo. Se viene el eje central del Renacimiento y del arte renacentista se empieza a girar hacia el hombre una vez más. Recordemos que antes del Renacimiento, todavía después del Renacimiento obviamente, pero con mucho más ahínco, la iglesia o las iglesias tenían el control. Papel súper grande. Pero más allá de solo el control, el pensamiento que va a propiciar este renacimiento es este desapego de la sociedad hacia lo divino. Dejamos de conceptualizar a Dios como lo conceptualizábamos antes. Vamos a ver. Hay un rompimiento. Va el rompimiento, pero también va muy ligado a todo este movimiento. Claro. Humanismo. Hombre como centro del universo. Aún creían en Dios. Pero de otra forma. A ver, cabrón, estamos viendo. Es muy interesante, ese es pinche tema ideológico porque hay cosas que no puedes negar cuando ya te estás enfrentando a la realidad, observaciones naturales y tienes que darle
una razón o tienes que darle un entendimiento, una respuesta, hay que modificar. Nombraste el siguiente punto. Naturalismo. Conexión con la naturaleza y el universo. Está bien, el hombre no es el centro del universo, es la naturaleza, no Dios, la naturaleza. Realismo en la pintura. Vamos a esas pinches expresiones, la moda ahora, cabrón, es más real, güey. Y también las técnicas, van evolucionando las pinturas y la chingada. Claro, no solo, lo dijo hay el Monkey, lo tecnológico. Claro, ya hay condiciones de poder hacer trazos más finos. Exacto. Ya hay Corregir errores. Corregir errores, claro. Y muy importante, la última, pero quizá la más importante, o de las más importantes, el mecenazgo, financiado por los mecenas, banqueros, aristócratas, papas, comerciantes, los Medici. Claro, pues la gente que pone el dinero, Dios bendiga a los mecenas, lo Alguien- dije hace algunos episodios. Alguien tiene que financiar este Alguien pedo. tiene que Alguien le va a financiar pagar a este pedo. Miguel Ángel. Oigan, Alguien tiene que ahorita así dejarlo. como lo están describiendo, ¿no se le suena algo similar como al Bitcoin? ¿En qué aspecto? Pues igual que los güeyes que tienen el varo son los que ponen la importancia de cuánto vale, ¿no? En cierto aspecto sí. No solo determina el Buscan arte su eso. tendencia también, claro. Buscan su tendencia, Todos la crean buscan. su propio interés, crean su propia tendencia, su propia moda. En cierto punto. Ok, en cierto ya nos aspecto. situamos geográficamente, más o menos ideológicamente. Italia, siglo XV. Etapas, vete poquito antes. 1400, el periodo Tercento, siglo XIV. Ya desde ahí hay unos pinches exponentes acá muy interesantes, güey. Busca Giotto, clave en el tema de la tercera dimensión en la pintura, a lo que se usaba antes. Y tiene una historia bien cura el güey de que le tocó ver el cometa Halley a los Reyes Magos. Y a él también, y él lo pinta en una pintura, búscala la de Giotto del cometa Halley. No se llama así, pero la vas a encontrar rápido. De esa, como anécdota, hay una teoría conspiranoica en la que dicen que ese no es el cometa Halley el que está pintado, sino que es una nave. Porque tiene foto como de una nave cayendo y ya saben, hay muchas teorías, pero es esa pintura muy famosa. Supuestamente vio en los Reyes Magos, esa es la misma del cometa Halley, los 75 años, no sé cuántos después, ¿no? Otro cabrón chingón de esa época, Giovanni Boccaccio, el de Cameron, la peste, les tocó a esos güeyes vivir el tema de la peste, de la verga, y la Diana Cazadora, tiene una Diana Cazadora bien chingona, busca de ese güey. Boccaccio es el mayor exponente de la primera etapa Sí, del Renacimiento. esos dos güeyes, del Giotto y despertar del- Boccaccio, sí. busca esos güeyes. Giotto sobre todo en la arquitectura, hay mucho... Empieza, Pero chinga tu madre, o sea, vienes de lo gótico, está difícil. ¿Cómo haces un nuevo estilo hasta cierto punto? ¿Cómo evolucionas? Pues las Y- drogas. Cúpulas, las güey. drogas. Las drogas y el estudio. Las drogas y el estudio. Bueno, El ¿Cómo- ocio y la contemplación. Imagínate, Cálmate. sí, güey. Sí, Así Los es. Medici se podían permitir Imagínate eso. eso. que Es lo pudieras único que tapar bueno, sí. todo este Los campo. Y dicen, a huevo, unos pinches domos así enormes y va. Y va, se hace, güey. Cuando ese del ocio y la contemplación, el que alguien esté dedicado al 100% a observar Y contemplar. y contemplar, te da una parte dentro del análisis y tus propias respuestas de leer, es No el puedes entendimiento evitar, de preguntarte claro. el por qué. El ocio y la contemplación tienen un gran valor en el mundo. Mucha gente hoy en día no entiende ni tiene el valor. Siempre se ha dado en las élites. ¿Por qué? Porque la mayoría Porque hay medios. que tiene que trabajar al día hacerlo, sí. no tiene tiempo para estar pensando En el ocio en el ocio y la filosofar, contemplación, cabrón. en filosofar, exactamente. ¿Qué te digo? ¿Si tengo hambre o no? Sí, sí. En tengo, analizar güey. lo que decíamos Es en que es filosofar, Aristóteles, todo. Platón, esos cabrones tenían tiempo y se dedicaban todo el día a pensar en las respuestas, a dialogar, en ir platicando. Cuando el cabrón que era obrero, pues no tenía chance de eso. Y eso te da otras características humanas. Uno de los dos que mencionaste ahorita no escribía, no dejó nada, su alumno fue el que lo dejó todo. Él le gustaba pararse en las plazas
a discutir con la gente, a hablar con la gente, a que se cuestionaran ellos mismos cosas de recuerda su un vida. amigo. Eso era su imagínate nomás. Me encanta. No. ¿Por qué? Por eso era un chingón. Por eso se daban las Por eso, pues, sí. Muy interesante, güey. No mames, es de cambiar el mundo. Escucha esto. Siglo XV, 480. Renacer. Avances técnicos, pintura y arquitectura. Donatello, de los exponentes que debes buscar por ahí, los pinches trabajos, son las tortugas ninja, güey. De diversas posturas antiguas de la belleza y estética bajo el mecenazgo. Empieza a cambiar el tema de la belleza, la perspectiva, la chingada. Pues es que inclusive en el Renacimiento se da una búsqueda de lo estético, de lo extremadamente estético, de lo simétrico. Nos da una de las obras más importantes y más bellísimas, como la Venus, pero empiezan a trabajarse las perspectivas sobre todo, que era algo que no se tenía bien estudiado. Solo para acotar lo que está diciendo el Debo y continúe, son 4 líneas del Renacimiento, y es un movimiento que comenzó en Italia, como lo dijo, en el siglo XV y se extendió por toda Europa. Se caracterizó por una revaloración del arte y la cultura clásica, la exploración de la perspectiva, la proporción y la creación de obras de arte que reflejaban la belleza y la perfección. La perfección. Sigue. Era para contar en lo que... Inclusive, no sé si recuerdan, ya después eso mismo va a ser evolucionar, este mismo renacimiento. Pero no sé si recuerdan, por ejemplo, en la Piedad de Miguel Ángel, donde la cara de la Virgen se ve como si fuera más joven que el propio Jesús. Sí. Que lo baja de 30 años ya. Empiezan a salir estos genios, güey. O sea, se le empieza a invertir mucha lana en ese tema. Y empiezan a salir estos genios cabrones que les voy a decir un poco de las cosas que habría que poner atención sobre esos güeyes. Salvo las que ustedes me digan. Mucho el tema del arte religioso. Eran de los que les pues ¿quién paga? Arquitectura de los arcos, que volver a lo romano como el Coliseo, pero no igual, moderno. O sea, es un nuevo. Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, hasta que es el Renacimiento. Es el pleno Renacimiento. Escucha esto, güey. Cabrones como Leonardo da Vinci, El hombre de Vitruvio y La última cena. Pinches pinturas y el tema de la anatomía, del conocimiento, cabrón. Sí, empezaban a animarse a hacer disecciones, a estudiar. Sí. Antes era más empírico, más a la representación. Era prohibido. Y Leonardo da Vinci, podrías hablar un capítulo solo de ese cabrón, güey. Deberíamos de hacerlo algún día. La verdad que valdría la pena. Fue uno de los que ahí estaba apuntalando. Filippo Lippi, Sandro Botticelli. Filippo Lippi, pintura al óleo, detalle. Botticelli, El nacimiento de Venus, de ese güey, de Botticelli. Piero de la Francesca, Filippo Brunelleschi y Malaccio. De seguro, de ellos no les puedo decir una obra en particular, pero busquen los exponentes chingones de ese. Michelangelo y Rafael Sancho. Sí, lo Donatello, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. Ahorita les voy a decir. Todas las unas más tortugas perras, güey. Aquí las traigo, se los voy a decir ahorita. Cinquecento, tercera etapa. Primera mitad del siglo XVI. Expansión a toda Europa. Empieza a salir esa madre de control. Se hace la nueva Basílica de San Pedro, güey. Les voy a hablar de esa mamá. Es una pinche maravilla, güey. Majerismo, estilo barroco. Miguel Ángel, el Moisés, la Piedad. Lo dijo el Monkey, la Piedad es una pinche escultura que para hacerte llorar, cabrón. Ver esas chingaderas, trabajar el mármol como si fuera seda, cabrón. Unos pinches seda. Especialistas, unas cosas que vale mucho la pena ver. Rafael Sanzio, la escuela de Atenas, güey. Sale ahí Platón y Aristóteles platicando y otros pinches genios. Está todo eso ahí. Incluso se pintó él, como de los nuevos que seguimos trabajando en esto, en las ideas de estos cabrones. Pinches simbolismos, ya sabes, espectaculares, cabrón, y un trabajo maravilloso. De lo más representativo del Renacimiento, porque demuestra sobre todo las perspectivas, que era algo que no se veía, era algo que no se manejaba, un solo plano.
se ven los difuminados, las perspectivas con difuminados, se ven todo esto que devienen de los estudios matemáticos, ya. No, güey. Por supuesto, en los textos también, ahorita les voy a dar la ampliación de una la cosa muy técnica. chingona. La mejora de la técnica. Maestros y alumnos chingones. Donato D'Angelo, Bramante y más. No se queda ahí. Siglo XVI, surgieron las universidades y la escolástica aristotélica. Sigue pasando la educación y el conocimiento. Siempre lo mismo. Esto es lo que te decía en los textos. Toma de Constantinopla, cruzados 1204. Accedieron a textos griegos antiguos. Acceso a la información. La recaptura de los pinches turcos por los cristianos. Okay. La retoma. No mames, vi un pinche bibliografía, que aquí siempre sacamos bibliografía muy chingona. Dije, ay, ¿qué libros se recuperaron, güey? Dije, no mames, eso es pinche información de la más vieja. Busca el libro de Alexandre, del siglo XIII. Es un pinche libro que lo puedes encontrar hoy en día. Y saber la historia de ese cabrón que nos platicaste, escrito por un güey de ese tiempo, güey. Que es un pinche libro chingoncísimo de la vida de este cabrón. El tema de las lenguas, portugués, francés, español, italiano, se fue compartiendo también. O sea, pinches caldos de cultivo de gente con conocimiento, güey, de genios, güey. Aspiraban al gobierno del buen tirano, rodeado de eruditos. Supuestamente era la pinche forma... El mayor de los mecenas, vénganos tu reino. Un tema que por ahí me salió también. Unificación papal de Italia en el Alto Renacimiento. Un tiempo tuvo una sede, no ahí en el Vaticano, sino en Francia, en una ciudad de Francia. Lo llevó un papa a Francia. Y ya estaban las dos y luego se murió, y ahí a ver si volvemos quién? o no. La sede de la Santa Iglesia. Ah, ok. No era ok. en el Vaticano. Fue Clemente, o no recuerdo quién cambió la sede a Francia. No, pues es que acuérdate que en ese momento había muchos problemas, acababan de caer los Medici. También por eso es que hay una reconcentración, sale el poder, pues, o el epicentro artístico deja de ser... ¿de dónde eran los Medici? Dijimos de Florencia. Deja de ser Florencia y se traslada a Roma, obviamente, por los remanentes del imperio y sobre todo por la Santa Sede. Pero en ese momento, como diría Tyrion, los reyes están cayendo como moscas también, entonces hasta el Papa corre peligro. Vemos cómo juegan ahí todos esos actores importantísimos para este movimiento, parte de la sociedad. Cerraría mi intervención con un par de cosas de estos grandes genios. Los ponen a hacer esas chambas, ahí la Capilla Sixtina, esas cosas que ya dijiste. Leonardo da Vinci, la batalla de Aghiari en el Salón de los 500 y el Palazzo Vecchio en el Ayuntamiento de Florencia. La batalla de Cascina de Miguel Ángel. Pusieron a uno a hacer uno y al otro a hacer el otro. Dos pinturas extraordinarias de esos dos cabrones. ¿A quién? A Miguel Ángel y a Leonardo da Vinci. ¿A poco? Sí, están ahí donde mismo, uno de unos caballos y otro de pinches pinturas chingonas y además con un significado, todo. Tienes que meterte a ver. Era como concurso así de, a ver, sí, perros, a ver quién se la avienta más rápido y más chingón. No mames. La escultura del Moisés, que es una puta obra de arte, güey. Se le ven así las pinches venas al cabrón acá, chingón. La bóveda de la Capilla Sixtina, el tema de la creación y la chingada del dedo con Dios. Y por último, el tema de la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, güey. Es todo un pinche tema, el simbolismo aquí está perrísimo, güey. Se le encarga a Bramante, donde está ahí el Vaticano, donde está el obelisco, la plaza, y donde sale el Papa a dar misa, el pinche centro del mundo. Cristiano, católico. Claro, cabrón. No, es una pinche obra de arte, es una puta maravilla esa cosa. El derroche de poder. Se hace primero una cruz griega, la llaman, que es como la cruz roja, pero se tiene que cambiar a la cruz latina, que es
la de Cristo, delgada y larga. 500 años Vénganos antes. su reina. Es donde estaba la antigua basílica, la hacen encima, era una cosa pequeña, la hacen gigantesca, la van destruyendo, la vuelven a hacer. Son varias generaciones de cabrones que se mueren y la Qué siguen haciendo. mexica de su parte. Hace la cúpula una pinche maravilla de verla en internet, cabrón, porque vale mucho la pena conocer los detalles y es una cosa preciosa arquitectónicamente y artísticamente, es de puta, cabrón, para cagarte. ¿Qué? La cúpula la hace Miguel Ángel y pues bueno, pasaron más de 1000 años, ¿no? De que la hizo, creo que la primera la hizo el viejo Constantino, el que se pasó a la iglesia, el que hizo a Roma católica. Ahí fue. Y al imperio. Está supuestamente ahí la tumba de San Pedro. Ahí ahorita les digo una frase de él, pero es de aquí está la piedra y de aquí está la iglesia y está su tumba y está sobre la copia está esta madre es la tumba de San Pedro. Uh-huh. Está equiparable de mitad a mitad del obelisco a donde está enterrado supuestamente él. ¿Qué andaba haciendo tan del lejos? Obelisco allá adentro es una distancia equitativa. Sí, está razón. Y pues ahí está, la iglesia de Dios, ahí se fundó no se fundó ahí por supuesto, pero se le hizo ese gran monumento. ¿De cuál Dios? En el ¿Tu Dios? Renacimiento. El Dios de los cristianos. Dios del Señor. Depende, pues. ¿Cuál Dios? ¿El Dios de Bull? Pues bueno, sin duda, no solo el Renacimiento, no sé si nos vamos a enfocar solo... Déjenme les presento muy corto los movimientos. El Renacimiento, por supuesto, tiene una importancia y una relevancia en la evolución cultural, social del mundo y toda su influencia que marcó, cabrones, como lo dijo el Debo, un capítulo para Leonardo da Vinci, un genio, expresión de investigación, de siempre estar pensando qué chingados no solo del arte, cabrón, de la mezcla de pinturas, de la expresión, la ciencia. Se decía que estaba involucrado en el tema de las energías, de cómo desde ahí viene del tema de la energía libre. Fue uno de los cabrones que tiene como 3 o 4, como era de obsesivo el cabrón, de buscar cómo generar energía sin costo. Y imagínate qué pensarían si les dijeras, ahorita puedes tener un aparato y con esto, aquí, te van a escuchar del otro lado del mundo. Sí. ¿Cómo, cabrón? ¿Cómo volar el cabrón? ¿Cómo hacer aparatos para... todo un cabrón de física, de química, Bueno, el movimiento barroco. Un movimiento artístico que se desarrolló en Europa durante el siglo XVII, se caracterizó por la exageración de las formas, la creación de obras grandiosas y dramáticas que reflejaban emoción y religiosidad. Ahorita, si quieren, les digo los principales artistas de estos movimientos. Varios cabrones muy chingones de lo barroco. El impresionismo, un movimiento artístico que se desarrolló en Francia en la década de 1870, se caracterizó por la captura de la luz y el movimiento de la naturaleza, la utilización de pinceladas sueltas y la exploración de nuevos temas y técnicas. El expresionismo, un movimiento artístico que se desarrolló a principios del siglo XX en Europa y se caracterizó por la expresión de emociones, sentimientos a través del arte, la utilización de colores brillantes y la distorsión de formas. Y por último, dentro de los principales, porque hay un chingo, ¿no? Sí, muchísimo. El surrealismo. A mí me encanta esa madre del surrealismo. Un movimiento artístico que se desarrolló en Europa en la década de 1920 y se caracterizó por la exploración del subconsciente y la creación de obras de arte que desafiaban la lógica y la realidad. La modificación del pensamiento, ¿no? Y del buscar... Cada uno de estos pinches movimientos, la evolución, es lo que decimos, de buscar más. De cómo, hoy que dices, hoy que tenemos el teléfono y buscas la luz y las cámaras.
Incluso yo algún día se lo decía a un pariente, vas y ves las televisiones que venden hoy en día de 4K y de, no sé, ya hoy lo que hay. El más real Dices, de lo real. no mames, cuando vas y te paras enfrente de esas televisiones, dije, se ve más real que la vida real. O sea, ves la pinche imagen, el brillo, los tonos, los colores, todo realzado, lo 4D, lo 3D, dices, y volteas a ver al otro lado el pendejo que está al lado de ti vendiéndotela, se ve bien pendejo, o sea, esta madre se ve bien chingona, güey, o sea. Se ve bien pendejo. Pero el color más bonito. Uno de los principales del barroco, Caravaggio, Diego Velázquez, Rembrandt, Monet. Ese cabrón, el Diego Velázquez, tiene unas pinches obras ahí en el Museo del Prado, güey, sus claroscuros, una pinche forma de ver el mundo, güey, de expresarlo en sus lienzos tan real, tan lienzos enormes. A mí me impresiona. 4 o 5 metros. Güey, y unos bien chiquitos. Que expresa una escena o unos cabrones ahí platicando. Cualquier escena que tú puedes ver con tus ojos. Una fotito. Pero ese cabrón la plasma con las pinturas. Y es cuando dices la capacidad de un artista de ver el mundo y luego de expresarlo. Verlo y expresarlo ahí en pintura. De diferente manera. Tener la claridad, su visión, su perspectiva de pasmarlo, de cada pincelada, cada trazo. Es una chingonería para mí el arte, por eso quería que habláramos hoy de esto, ¿no? Y todo lo que conlleva, aparte de las técnicas y de la visión de estos cabrones, la influencia en la cultura. Claro, en la cultura tiene muchísima influencia. Siempre va de la mano el movimiento artístico con el movimiento ideológico, porque ya bien lo dijeron, es solo un reflejo de lo que la gente está sintiendo, lo que está pensando, lo que quiere. Es una manera de decirlo. Muchas veces mejor dicha que cualquier discurso, que cualquier acción tomada. Muchas veces. Es impresionante. Entonces, sí. Bueno, quiero, en un análisis del renacentismo, para ir más allá de qué traen estos movimientos, trajo consigo una nueva visión del ser humano, basada en el humanismo y en la idea de que el hombre era el centro del universo. Claro. Esto llevó a un aumento en el interés por la ciencia y la filosofía y la educación en general. Y se consideró y se considera un movimiento crucial en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Y es que si lo ves de cierta manera, es un excelente medio de comunicación y de popularización de la información. Ya no sea, digo, sí, obviamente nada como la invención de la imprenta y poder transmitir estas ideas en documentos, en libros y la propagación, pero igual hacerlo de manera pictórica. Ya cuando empiezan a explorarse técnicas, cuando empiezan a dominarse muchas de estas técnicas, cuando empiezas a tener como más vías y más canales y más medios y más formas de expresarlo, se puede empezar a masificar, empieza a llegar a mucha más gente. Viéndolo del tema que quieras. Por ejemplo, en lo estrictamente político, algo que es ultra característico es la caricatura política. Que con ciertas imágenes, ahora sí que te lo explico con dibujitos y con manzanitas. Lo más simple, un gran medio para comunicar ideas. Entonces, por supuesto que los movimientos artísticos van a ir ligados a los grandes movimientos de pensamiento y a los grandes cambios históricos también. No por nada, por ejemplo, ay, se me fue, ¿cómo dicen? La iluminación. No es la iluminación. La ilustración. El movimiento de la ilustración es un movimiento de pensamiento liberador, de revolución, como lo decía. Pero también el movimiento artístico de la ilustración es un movimiento, aparte de amplísimo y riquísimo, bellísimo.
porque existen en los medios y había todos estos sentimientos agolpados de manera social de que urgía y de que se estaba moviendo se estaba viviendo un movimiento social, una rebelión que, si lo ven hasta cierto punto de vista, es la rebelión de siempre. Lo que viene a hacer el Renacimiento y todos los movimientos, la rebelión de los padres, encontrar la identidad, es decir, esto es como nosotros lo vemos, esto es como nosotros lo hacemos. Somos rebeldes en nuestro tiempo, pero queremos perdurar. Está muy interesante. Pero además, eso que dijiste muy bien, el por qué profundizar en ello, si hoy en día lo pensamos, creo que la mayoría, no sé, de los jóvenes tendrán poco interés en la profundidad que marca el arte. Creo que sí es una parte, aquí sí voy a coincidir con cuando se dice que es de privilegiados o de las élites y la gente no lo entiende porque tu visión es corta. Cuando te abres a entender y a querer explorar todas estas visiones de arte, ya sean pintura, la literatura, por supuesto, el cine, creo que es de las que prevalece y se van modificando, que yo hoy tristemente creo que hay cine muy para las masas y poco cine que realmente de arte. Que los Derbez, ¿qué? De un contenido profundo, cabrón, de los diálogos, de las historias, de cómo contar las historias, de cómo presentarlas, que cuando ves un cine de arte... Estoy de acuerdo, pero nada más rapidísimo, pero no te invitaría a no caer en la generalización. No. Obviamente, porque muchos movimientos artísticos se gestaron en estos lugares donde estás como... También, sí. Precondicionando que no día. hay un entendimiento más profundo, ¿va? Los ha habido y muchos de ellos, si no es que la mayoría, precisamente ambientando eso o recalcando eso. No es que no entendamos, es que esa no es mi realidad. Tú no estás diciendo lo que yo veo. ¿Cómo puedo darle valor a algo que yo no vivo? Sí, esa es tu visión. Sí, esa es tu visión, la mía, exactamente. la que Entonces, se está representando. estoy de acuerdo, nada más, sí, no generalizarlo. Es más difícil. ¿Cómo lo ejemplificaría? Por ejemplo, más complejo, me imagino en esos tiempos. Imagínate al Da Vinci presentando estas obras, muchos cabrones muy impresionados. Y otros güeyes, está bien, güey. Pues los que podían entrar ahí y no dejaban entrar a cualquier cabrón. Pero eso a mí justo a eso iba. Como por ejemplo el movimiento muralista mexicano. ¿Qué fue? A ver, unos dicen que no les llevan arte porque ni lo entienden y los otros dicen pinche arte. Uno, aunque lo quiera ver, lo tienes allá guardado, güey. ¿Cómo verga lo veo? ¿Cómo lo voy a entender si lo tienes guardado y así, güey? No me lo enseñas, ¿cómo lo entiendo? Entonces el movimiento muralista dice, ok, saca el arte a donde todo mundo lo vea. Y estas grandes obras monumentales en espacios públicos, en llevar el arte a la gente para ver si es cierto, cabrón. Dejar de que fuera exclusiva solamente de las élites. Exactamente. Y empezar a hacer el movimiento educacional, ¿no? De cierta manera, un movimiento, pues, a lo mejor no directo, tal cual educacional. Popular, sí. Pero llevarlo que complementara una educación que también era parte de la educación revolucionaria, de ampliar la educación. Y estoy de acuerdo en parte. ¿Sabes porque quién lo ha hecho así? Creo que bien. Slim. En el Museo Sumaya. Es precioso. Gracias, Ha Slim. traído... No, ¿quieres ver el David? Está ahí. Volvemos a No, mismo. no el Mr. Davo. el David. Solamente. Sí, pero deviene de un movimiento ideológico así de, a ver, uno me dice que no por snob y los otros, ¿cómo no voy a hacer snob? Eso, pero sácalo a la puta calle. Por eso. Sácalo a la calle. Es parte de un movimiento, güey, que integra la parte de la sociedad, güey, que eso es lo que
mucho tiempo no fue, güey. A eso iba. Estoy solo parcialmente de acuerdo en eso, porque la sociedad no estaba inmiscuida en ese tipo de arte. Pero las expresiones artísticas han existido Y han en evolucionado. todos y han los salido. estratos, en todos, permanentemente. Cuando se creía. Hasta los que tienen los peores recursos tienen que hacerse un platito para comer. Sí, de hecho. Y ahí hay expresiones artísticas también. De hecho, por ejemplo, ¿cómo se llama este artista urbano, güey, que pinta con esténciles? Se me olvida. Ese es Banksy. Banksy. Pero Es parte. vete más allá de Banksy. Basquiat, por ejemplo. Basquiat llegó a decir, ¿cómo que estos pinches snobs? Este graffiti lo voy a hacer aquí. Y eso es porque esa es la realidad de donde yo estoy. Exactamente. Esta es mi realidad. Por ejemplo, haciendo un poquito el comentario que decía Bulk hace rato, de lo del que casi ya no hay cine artístico. Yo creo que sí hay cine y se sigue produciendo, güey, claro. pero hay que saberlo buscar, porque obviamente tú vas a Cinépolis y vas a encontrar lo que a la masa le Los gusta, sábados güey. en el 5 no lo vas a encontrar, eso sí te lo Así es. aseguro. Bueno, pasaban Star Wars. No sé si A todavía lo lo mejor pasan. a lo mejor pasa. No se crean, Canal 5 les les debo muchas, sí, muchas. A lo mejor pasa que falta alguien que mueva por ejemplo, esas películas, pero las promueva para las masas, ¿no? Y Sí. que conozcan. Dar- Pero igual no vende, güey. Creo que es lo único que se puede hacer. Tratar promoverlo y darle facilidad para que el que quiera pueda acceder y Lo que hace el foro de UDG, güey. Sí, exactamente. Si tú quieres ver una película de arte es hasta más barato. Sí. Así, donde quieras. Donde Bueno, te pasan películas de arte pero va a ser más barato que volvemos- ir al Cinépolis. Pagas Netflix. Pero también volvemos a lo mismo. No es un cine para que a todos les guste, porque es un cine en el cual tienes que aprender a apreciar desde las Es que bases. solo no has visto lo suficiente entonces, güey. Ajá. Eso es. Siempre habrá algo que a ti te guste en lo particular, aunque creas Pero que tienes que eres sentarte el también más a extraño del mundo. analizarlas o a verlas desde base, con No, bases, güey. Hay películas que no tienen sentido profundo. Hay películas que solo son un deleite visual, que no quieren decir por lo nada. menos tienes que entender el concepto. No, güey, de lo visual, no, güey. eso es un concepto erróneo del arte, cerrarlo a lo snob, cerrarlo a lo profundo. El arte va mucho más allá, es una expresión, un movimiento artístico. Si te hace Donde tú sentir le puedes algo, dar tu interpretación, güey, si no te la hace del sentir artista. algo, exacto, güey, puede trascender la del artista. Puedes llegar a una obra y verla y decirle, no mames, esto es así, y el artista decir, no mames, yo no lo veo, güey, yo lo pinté de esta manera, pero qué chingón que tú te haces sentir así, o dale, güey, trasciende, güey, eso es lo más, mucho del arte trasciende, no necesita tener sí y no, sí debe tener ciertas técnicas, sí debe tener... Sí, Ciertas bases. pero también esas bases son amplísimas, güey. Y tienen que ser amplísimas porque así de amplísimas son nuestras expresiones culturales. Así de amplísimas. Lo decía Mr. Bulga hace un rato. Los artistas tienen esa capacidad de una escena, de una comida o de 4 amigos reunidos. Puedes ver en 1000 técnicas e imágenes distintas. Uno lo verá desde arriba, uno lo expresará desde abajo, uno lo expresará desde la mente de adentro, uno lo expresará como lo vería un perro, uno lo expresaría de la manera más real posible, uno lo expresaría solo como rebota. Hay 1000 maneras, hay una inimaginable. Todo es arte, claro, no todo es arte porque tiene que tener técnica, por eso es difícil catalogarlo. Lo que sin duda esa es una expresión. Y si te comunica y te mueve algo, al menos tiene una de las características que requiere para hacer arte. Sí, sin duda, men. Sin duda. Hay cosas que a nosotros nos parecen geniales y que en 3-5 generaciones dirán, así pasará y así Como lo pasa en la seguirá música pasando del día. siempre. En la música, en las expresiones artísticas, en historias, a pesar de que nos contamos las mismas historias desde hace
3 milenios. La contaron bien. A pesar, sí, claro. Sobre el nacimiento. Sí. Pero bueno, sin duda, apegado a los movimientos sociales, a los cambios sociales, es mucho más que solo una expresión artística y solo una expresión de cómo se ve bonito, cómo se Mucho ve. más. Si me permiten, les voy a Sí. leer 3 líneas sobre esta reflexión de los movimientos artísticos y del por qué hablamos de ellos hoy. Suelen surgir como una respuesta a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se están viviendo en una época determinada. En muchos casos, los artistas buscan romper con las normas y tradiciones del arte establecidos para crear nuevas formas de expresión que reflejen el espíritu de su tiempo y su visión del mundo. Estos movimientos también pueden ser influenciados por el avance de la tecnología, la ciencia, la filosofía, la religión, entre otros aspectos de la cultura humana. Además, la interacción entre artistas, críticos, coleccionistas y el público en general también contribuyen a la creación y la difusión de nuevas tendencias artísticas. En resumen, los movimientos artísticos son un reflejo de la sociedad en la que se desarrollan y pueden surgir por una variedad de factores que influyen en la forma en que los artistas ven y representan el mundo que les rodea. Sí, sin duda. Creo que el arte puede ser un motor para cambiar la visión y la educación en los sectores más pobres y de menos cultura dentro de la sociedad. El arte tiene un poder transformador en la vida de las personas, ya que no solo les permite expresarse, sino que también les brinda nuevas perspectivas y amplía su conocimiento y su capacidad para apreciar la belleza. Sin duda, mientras más expuesto a más tipos de arte estás, Además, más caminos conoces. que el arte puede ser una herramienta para fomentar la creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico, habilidades que son esenciales para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana y el desarrollo personal. Por lo tanto, la promoción del arte y la cultura en las comunidades más pobres y marginadas puede ser una forma efectiva para fomentar la educación y el desarrollo humano. Eso creo que es la parte por la que quería hablar del arte, y tú lo dijiste muy bien en el por qué deberíamos de hablar de él. Es un motor de cambio y tiene mucha influencia. Y quizá muchas veces no nos damos cuenta del valor que tiene hoy en día. Ahí se marcó y está, Siempre. tanto que está sentado y catalogado de tal a tal etapa: el Renacimiento, el Barroco, el Impresionismo, el Realismo, el Romanticismo, porque cambió la visión de no solo de algunos, sino que se amplió, se trató de ampliar para llevarlo a otras personas. Ahí está la clave, y creo que ahí está la y creo clave que es parte de los del artistas, que ha ¿no? sido nuestro debate también. De eso se trata, de estirar la pinche frontera, de ampliar la base del mismo debate. Y conforme vas, esas pequeñas batallas que se van librando entre qué sí, qué no, por qué esto sí tiene que ser, por qué esto no tiene que ser, van ganando terreno y van ampliando la frontera para empezar de nuestro entendimiento cultural. Para empezar, ahora que ya podemos de manera más sencilla y más práctica hacer un registro fiel o al menos más amplio de lo que está pasando en la cultura, con toda la multiculturalidad que existe. Porque si algo también nos ha definido, eso, si el principal motivo el principal motivo de los artistas es contrarrestar a lo establecido, diferenciarse del arte ya hecho, pues entonces es una bola de nieve que no va a parar, porque está en nuestro impulso primario diferenciarnos y decir, no, eso no es así, es así, porque esto es lo de hoy, esto es lo nuevo, esto es lo de ahorita, esto es la realidad de ahorita que importa. Pero bueno, está bonito como modelo de expresión. No sé si quieren seguir agotando el tema o podemos pasar a conclusiones. Estamos a buen momento. Solo les para traigo concluir. 2, 3
datos curiosos, anécdotas de estos grandes artistas. A ver. Dame un segundo, que esta pendejada y te dije ¿Por qué que no tienes hojas? yo quería Yo imprimir le batallé hoja. un verguero, güey. Le batallé un verguero con el puto celular. Aquí lo tengo. ¿Quieres verlo? Aquí está. Spider-Man indicándole por dónde tenía. Pues son datos Pero lo podía rayar. de 2, 3 curiosos de estos cabrones obsesivos y que tienen influencia. Al final de mi cierre diré algo de estos artistas, esta capacidad diferente de los políticos de llevar la expresión. Dice, durante la creación de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel se negaba a comer o dormir, dedicando todo su tiempo a pintar. Ya viejo. En una ocasión se dice que se volvió tan obsesivo que llegó a dejar un ojo ciego debido al esfuerzo constante. La genialidad solo se puede alcanzar con la extrema obsesión. Ya rucos. Vincent Van Gogh, este cabrón, no mames, le aprendí ahora que fui a la exposición. Bueno, yo lo había visto y había leído más de su vida en un podcast que dije, no mames, tiene una pinche vida el cabrón. Después de muerto fue cuando realmente sus Su obras... hermano. Su hermana y su hermano son los que hacen feria. Era como un güey lerdo, medio... Yo ¿cómo creo que se dice ha de haber esta tenido enfermedad? algún tipo de autismo. De autismo. Como algún Esa pinche visión de Asperger. ver Estaba, algo así, güey. probablemente estaba en algún... Tiene una vida en trágica algún- y las cartas con su hermano Teo, güey. Un día hay que hablar de ese Sí. cabrón también, o de varios en algún... Y se cortó, como todos sabemos, una parte de su oreja al discutir con su colega Paul Gauguin. Esa me sé la historia de que lo invitó a donde murió el cabrón, auspiciado, y siempre fue su hermano Teo menor. Ajá. Era su hermano menor el que le dotaba de lana. Pues Alivianaba. era el que Siempre le era vendía el que sus lo alineaba, pinturas, pues sí. y invitaba a este cabrón porque el güey quería hacer un centro de arte donde fueran muchos artistas y todos lo mandaron a la verga, güey. Ese Gauguin Está loco, se güey. vino a pasar la chévere aquí al Caribe, güey. Hay unas pinturas impresionantes de Sí, hay Gauguin. muchas teorías sobre lo que sucedió exactamente, pero se sabe que envió la oreja cortada a una mujer en un burdel. Ujú. El pintor impresionista Claude Monet era muy supersticioso. No le gustaba caminar bajo escaleras, evitaba pasar debajo de las ventanas abiertas y siempre usaba una cinta roja en su sombrero para alejar a los malos espíritus. Monet. Salvador Dalí a menudo se presentaba con un bigote puntiagudo y muy puntiagudo que afirmaba ser una antena para recibir ideas divinas. Ese Dalí es Rafael, impresionante. renacentista, siempre estaba en Roma, se enamoró de la famosa cortesana Marguerite Luti, conocida como la Fornarina, y la representó en muchas de sus obras de arte. Pablo Picasso Siempre tenía era- un gato llamado Minou, al que le encantaba tanto que a menudo le dibujaba y pintaba en sus obras. Entonces, hay 1000 anécdotas de cada uno de estos cabrones, de sus obsesiones, de su visión del mundo. Muy, muy... Lo que tomaban, el famoso absenta o una madre así que también te transforma la manera de ver el mundo. En si algún, fumabas en motitas, alguna, si en te metías- alguna etapa. si te metías Yo creo que opio. Miguel Ángel y todos esos ya nada más era por Coca. obsesivos. Recuerda que al ser siempre una expresión contestataria sobre lo establecido, en ese momento lo que estaba establecido eran las grandes culturas griegas. Y algo que... Tenían la pinche vara bien alta, la hemos ido popularizando y ampliando. Y algo que Pero esos aprendí... cabrones por eso tenían que ser así de obsesivos, güey. Sí, creo que cada cabrón antes de ir al cierre, los músicos, esos cabrones pintores de esculturas, literatos, creo que estás tan inmerso en las preguntas, en el por qué, como decíamos, Platón se la vivía platicando, ¿o quién dijiste? Para conocer el comportamiento humano, pero yo lo conocí de una pintora, lo escuché. Dice, no, pues te metes y lo primero pues son los paisajes, pero pues no te puedes quedar solo en el paisajismo y vas a las formas, vas a los lienzos humanos, luego vas a los caballos, luego vas a la transformación abstracta. Dice, ya pasar lo abstracto estás pensando siempre ¿Cómo se puede cómo. representar de otra forma? Me imagino los músicos Diferente. siempre cómo presentar
la nueva música, el cómo componer, el cómo idear. Hay un capítulo buenísimo de Los Simpson, obviamente. No me acuerdo qué pasa con Homero, que de repente está volteando a ver y de repente ve todo como si fueran pinturas cubistas, todo como en cuadritos, todo como en triángulos. Sí, bla, sí. bla. Algo así tiene que pasar, imaginarle, dar otra... Hay una pintura buenísima de Salvador Dalí, que no me acuerdo cómo se llama, obviamente sale Galatea, pero es una que se ve como en esferas, es un retrato de Gala, solo de la cara de Gala, pero si fueran como gotas, como si fueran munditos, y cada mundito es un pedazo, no sé si lo han visto de perspectiva, impresionante, está chingón. Ese, cuenta la leyenda, que lo pintó basándose, pedía que le... Ponía Gala, obviamente, que era su musa, y la podía dejar parada horas. Y pidió que le vaciaran frascos de frijoles frente de él mientras estaba pintando para poder visualizar, para poder plasmar la idea de cómo sería esta fragmentación, cómo hacer estas burbujitas. Si no han visto esa pintura, es buenísima, no me acuerdo el nombre, pues algo de Gala. Pero esa capacidad de ver diferente el mundo, de darle otra significación, no solo a lo que ves, a lo que escuchas, a lo que sientes, a lo que... todo. Eso, aquí podríamos decir cada quien para la pintura. Tú pintas a Chela y cada quien vamos a pintarla de distintas maneras, con distintos colores, con distintas proporciones. O tú describes lo que pasó en una fiesta, en un evento histórico, en un discurso. Tú y tú y tú y tú, todos vamos a contarlo de una manera totalmente distinta. Tú viste una cosa que yo no vi, él vio otra que yo no vi. Hace importancia una cosa que no... Entonces creo que hay un gran valor en eso. ¿Esa era tu preconclusión o tu conclusión ya? No, es mi pre, güey. Ahora vayamos al cierre. Dice Rich. Pues ustedes se van a robar con tanto tiempo, ¿verdad? Oh, no, yo. No, dale lo si que tú quieres quieras. empiezo yo, güey, como quieras. Ya. Bueno, pues ya como la conclusión. ¿Como la conclusión o la Como conclusión? o es tu ¿Pre? preconclusión también. Es mi pre. No, ya, como conclusión. Déjame ver qué dicen y luego... Ya van a salir nuevas conclusiones después de lo que por digan. supuesto. No, ya. Creo que, digo, un tema súper amplio, de donde sacarle demasiado jugo. Súper importante el tema del renacentismo en la sociedad, todos los avances que trajo a los grandes pensadores, artistas, ¿no? Y como bueno ya lo hemos mencionado a lo largo de este podcast, pues es un reflejo de la propia sociedad, de lo que va viviendo, y vamos modificando de acuerdo, vamos avanzando, van saliendo nuevos temas, nuevas problemáticas sociales, nuevas formas de pensamiento. Hay nuevas significaciones. Sí. Dios bendiga a los meseros. Entonces pues creo que un muy buen tema, demasiado amplio para mi gusto. Hay muchos que valdría la pena hablar de ellos. En particular, específico. Sí, como genios, güey, básicamente de su época, güey. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este tema tan vasto y bueno, que es tan importante para la sociedad, que la cultura, cómo impacta en temas de pensamiento e inclusive de educación, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado a nuestros podcast escuchas, esperamos que nos sigan escuchando, pues bueno, pasamos a la conclusión de los demás hermanos. Tema chingón. Lo dije al principio y lo reafirmo, la revolución. Los simbolismos son brutales, ¿no? Pura proteína. El renacentismo, luego el barroco y no para. Le recomendaría ver un par de
cosas interesantes. Siguiendo con los simbolismos. Creo que mide como 50 metros el techo de la Basílica de San Pedro. Es una puta cosa impresionante. Tiene ahí su trono, San Pedro. Supuestamente está hecho alrededor de la silla de roble, no sé de qué. Es un pinche trono. Se queda pendejo el de las espadas. Sí, güey. Sí, claro. Pues, con una paloma ahí. Güey. Una puta cosa hermosa. Va a ponerte a llorar de verlo, güey. Era de Dios, güey. Ese era de Dios, güey. Sí. De las puertas al cielo, imagínate. Imagínate, ahí está, güey. Lo puedes De ver. cadeneros a cadeneros. Pinche trono. Te cagas, güey. Donde el Papa da misa, güey. Dos cosas. Una, tienen que ver. Se me patinó hablarles de ese cabrón, pues son cosas extraordinarias. De Bernini, que también tuvo que ver ahí en la capilla, güey, o en la basílica. Es todo un tema, güey, el obelisco y todo, está bien perro, güey. Pero tienen una estatua de esas, ya sabes, el realismo en la pinche escultura. Escucha esto, güey. Es la pinche historia, te digo que se juntan siempre las historias. Se llama El rapto de Proserpina. Y es una pinche escultura así bien perra que se ve como la está cargando a una morra y agarrándole el muslo. Y se ve como se hunden los dedos en el muslo de la chava. Ah, sí la he visto. En el mármol. Hecho eso en el pinche mármol. El rapto de Proserpina es la hija de Júpiter, güey. El Zeus romano. Es la historia que nos contaste de las estaciones, güey. Este pinche Hades llevándosela. Raptándola, güey. Igual que el de la piedad que dijo el monk. Pinches momentos extraordinarios de manera muy cabrona. Y como dice el monk, es el mismo cuento. Contado en muchas formas. Saturno devorando a su hijo. Es en otra pinche etapa, pero el mismo pinche cuento que contaban los griegos y los romanos. Y el alumno superando al maestro, el hijo matando al padre, el padre comiéndose al hijo. Para que no lo vaya a chingar. Porque me va a comer después. No mames, qué pinches simbolismos, qué mensaje hemos seguido mandando. Ahí va, interesante conocerlo. Gracias totales. Para que cierres, Mr. Bulk, yo un cierre rapidísimo nada más. Sin duda la importancia del arte como una expresión innata, inherente de la actividad y del pensamiento humano, de la humanidad como tal. Recomendaciones, ahora que los que puedan, los que tengan chance, sobre todo en la Ciudad de México. Si están en la Ciudad de México, tienen que ir al Museo Sumaya. Es la mejor muestra, o al menos de las mejores que yo he visto. Tiene arte de todo el mundo, de todas las etapas. Siempre traen cosas bien perras. Siempre trae, si quieren ver al David, no es el original, porque sería una mamada cargarlo hasta acá, pero una muy buena réplica, ahí está. Todo, entonces vayan ahí. Y otra, tienen que ir al Museo Nacional de Arte, al MUNAL. El propio museo es una obra de arte, es un puto castillo. Si alguna vez han visto un castillo en una película de Disney mamón, es ese, es el MUNAL, ¿no? A mí se me hace más bonito que el castillo de Chapultepec, inclusive. Pero bueno, y la colección de obras que tiene, de obras nacionales, obviamente, y muchas obras internacionales, buenísima, tienen que ir. En Guadalajara, pues está más difícil. Vayan al Palacio de Gobierno. Sin duda tienen, si no han ido al Cultural Cabañas, tienen que ir al Cultural Cabañas. Las obras de Orozco. No mames, una chulada. De lo más bonito que tenemos en Guadalajara. Y ya, sería todo, Mr. Bulky. Gracias, mi amor. Pues sin duda un gran tema que abre para lo siguiente que vamos a hablar en los siguientes capítulos, en el tema de educación y cultura. Y la necesidad, como abrimos al inicio, del hombre, esa necesidad de expresarse, expresarse, de plasmar y dejar evidencia de lo que somos, en el baile, en la pintura, en el teatro, en los movimientos, en el sonido,
en todos nuestros sentidos, incluso en la comida, en el arte culinario. Claro. Hay evidencia y habla de lo que somos o de lo que es cada quien en cada parte de su cultura o del mundo, de incluso la lucha o hay muchas expresiones, no nos encerramos en solo algunas cuestiones rápidas, ¿no? Sí. Entonces la evidencia, la cultura, el cómo transmitir las ideas, el pensamiento, y creo que una vertiente, un eje desde donde las personas, los artistas, no solo los privilegiados, porque Van Gogh no fue un privilegiado, o muchos otros no han sido privilegiados, músicos, donde algunos han tenido la oportunidad de expresarse, más allá de las élites o del poder. Sí, no, al contrario, creo que es un medio muy amplio. A través de las demandas por medio de ilustraciones, la literatura, la palabra, el movimiento y la transformación de lo que somos. El poder de... Tanto que luego se llamó hoy en día y se le llama mercadotecnia o publicidad, pero ese es el arte de cómo vender, de cómo transmitir ideas. Lo dijimos en el episodio pasado. En el discurso, es la palabra de vender algo, de una idea, de un pensamiento, como lo hizo Luther King, como lo hizo el cabrón del que hablaste, o del Fouché, perdón, ese era otro capítulo. Pero cómo venderte a ti mismo, o cómo vender una idea, o un movimiento, o un pensamiento, desde mi perspectiva, o la que tenemos de un colectivo. O la compartida. La apertura, lo que hemos dicho aquí, al conocimiento. No te encierres en un gusto musical, en un gusto artístico, porque si tú te permites entender la belleza que otros cabrones entendieron antes que ti, hoy en día, o lo que yo le puedo mostrar a alguien más, puede ser bello, porque yo no lo vi, como lo que tú dijiste. Esa es la chingonería del arte. Yo entiendo de la música esto. Y el artista dice, yo no hice esa madre para eso, pero si a ti te hace sentir bien, o tú ves esta madre, qué chingón, güey. Eso es una de las bellezas. El teatro, el cine, cabrón. A mí me encanta el cine, el teatro. Cuando ves las expresiones de los sujetos que están haciendo ahí, del ballet, de la danza, cabrón. Te pueden decir cosas y emociones sin palabras. Esa madre es... Con movimientos, con lo... Una orquesta te puede hacer llorar sin ni una sola puta palabra, güey. La mezcla de los instrumentos. Entonces creo que, para cerrar, la expresión y los mensajes que manda el arte tiene un poder. Un poder que está en manos no de los poderosos, sino de otros. Entonces creo que un gran valor a través de la historia del mundo, los movimientos artísticos, culturales y la influencia que pueden tener y cómo puedes involucrar a otros. Y creo que hoy en día, con todo ese tema del mundo, como es hijo de la chingada, y como siempre ha sido, no es distinto a otros tiempos en los medievales, ¿no? Solamente es más macro y hay más comunicación, pero el poder que pueden tener para los jóvenes, involucrarlos en la música, en la cultura, en las artes, te puede cambiar la vida. Entonces tiene un valor que creo que no hay que abandonar en el mundo, y creo que no se va a hacer porque pues es expresión. Es una expresión y inherente, sí. Entonces, muy chingón hablar de ese tema hoy, del valor que tiene, y un preámbulo para lo siguiente que hablaremos, y una parte más del rompecabezas del mundo. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Nosotros fuimos los magios de Homero Archundia, siempre confiables, y como decimos, muchachos, we do, motherfuckers. We do.